sé si se encuentra bien enfocado. Creo que es lo máximo ahí. Creo que es lo máximo. Sí, gracias. Sí. Pero ¿cómo hacer más grande? A ver si no. Sí, por a ver si no cambio de. Es que no se ve cómo se ve. ¿Cómo que no se ve todo? Más grande. No sé si se puede hacer algo así abajo en la presentación. No grande. Bueno, pues se calienta, luego sí pasa. Sí, estamos peor. Bueno, aunque si me permiten se lo voy leyendo más. Sí, hermano. Vamos a ver en esta tarde los factores que hicieron posible la reforma y después voy a regresarme un poco para hablar un poco de estos hombres prerreformadores, conocer un poco su vida, ¿no? Su biografía respecto a estas personas, ¿no? Si quieres, mi hermano, lo voy leyendo porque Hasta el rato se estabiliza. ¿Mandé? Hasta en unos 15 minutos se Sí, estabiliza. yo creo que sí. Pues vamos a dejarlo así. Lo máximo que podemos hacer. Es que no se puede hacer un Se está bien haciendo. Entonces vean ustedes, hermanos, les voy a leer porque los hermanos de atrás no lo ven. Dice, factores que hicieron posible la reforma. Aquí encontramos al menos 7 factores que hicieron posible la reforma y uno de ellos dice el hambre y sed de la gente. El hambre y sed de Dios de la gente. Otra vez repito, el hambre y sed de Dios de la gente. Y dice, los pensadores, dice en este artículo, los pensadores de la reforma ciertamente atacaban la corrupción, porque era un obstáculo para llegar a lo importante, la necesidad de que el Evangelio fuera conocido por el pueblo para salvación de sus almas. Y cuando el pueblo le mostraron el agua de vida, que era la palabra de Dios, volvó hacia ella. Entonces, un factor importante para que rompiera la reforma es precisamente el hambre que sentía la gente, hambre y sed por Dios. Voy a detenerme a pensar un poco en lo que está sucediendo hoy actualmente en la iglesia. Creo que estamos, para mí, en un letargo general, no solamente por mi iglesia, en diferentes iglesias. Nos falta un despertamiento de hambre y sed de la palabra de Dios. Hay una promesa de Dios en un libro de las profetas menores. Si ustedes, voy a usar también este atril. Si ustedes me quieren acompañar al libro de Oseas o Amós, uno de estos es la que nos va a llevar a esta cita al cual me refiero. Y si algunos hermanos ya están pensando, es Amós 8, versículo 11. Hebreos 8, versículo 11. Amós, estoy pensando en Hebreos, Amós 8, versículo 11, hermano. Si algún hermano tiene la cita bíblica, que lo lea, hermanos. 8:11. Sí. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Me atrevo a decir que
esta profecía pudo haberse dado el cumplimiento en estas épocas de tanto oscurantismo, cuando realmente las gentes tenían hambre y sed de Dios y la gente volvió a la palabra de Dios. He encontrado dos sucesos históricos en el Antiguo Testamento, hermanos, cómo Dios levanta un pueblo cuando el pueblo está decidido volver a la palabra de Dios. Número uno, cuando Ezequías se encuentra la ley de Dios en un templo que estaba destruido, y dice que se le dio a Safán, el escriba, para que lo presentara ante el rey. Y entonces Ezequías tomó la decisión de que se enseñara al pueblo. Esto despertó en el pueblo de Dios el deseo de predicar la palabra de Dios. Se volvió el pueblo a la palabra de Dios. Otro despertamiento que surge es cuando el pueblo está en cautiverio y regresa a una parte a Israel, y es leído la palabra de Dios ante todo el pueblo desde muy temprano hasta ya muy tarde. Lo que sugiero, hermanos, respecto a este punto, de este factor, es que para que nosotros en nuestros tiempos realmente haya una reforma, comenzando en el interior de nuestras vidas, en nuestra iglesia, debe haber un deseo de hambre y sed por la palabra de Dios, cosa que lo estamos abandonando, la palabra de Dios, estamos abandonando. Y yo le atribuyo a este abandono por las redes sociales, por los equipos tecnológicos, pero es posible, hermanos, cuando nosotros que se quiera sentir este deseo de hacer algo más por la obra del Señor, debemos venir a Dios sinceramente con el hambre y sed de la palabra de Dios. Los veo distraídos, Paolo y Melissa. ¿Me pueden decir cuál es el primer punto que estoy tocando? ¿O cómo se llama el tema de este lado, hermanos? Factores que hicieron posible. El pueblo, el hambre, la gente sintió hambre y sed por la palabra de Dios. Y eso, hermanos, motivó a que el pueblo quería venir a la verdad, a la palabra de Dios. Y es triste lo que está pasando hoy en día. La gente no se interesa por la palabra de Dios. Y tristemente, la iglesia a veces está en ese sentido. No leemos la palabra de Dios. Podemos hacer tantas cosas, pero leer la palabra de Dios pienso que es el menor impacto en nuestra vida en relación a lo que estamos viviendo. Este es el primer factor por el cual se hizo posible la reforma. El segundo factor, había una evidencia de una iglesia inmoral y corrupta. Ya nos han explicado anteriormente, había inmoralidad y corrupción dentro de aquella iglesia que se llamaba cristiana. Y hermanos, por ahí River Dalles en un tiempo sacó una historia terrible de un papa mujer que llegó al poderío papal, y sin duda, hermanos, que esto lo oculta la iglesia romana, y es respecto a la inmoralidad, que de repente ese dicho papa, que supuestamente era hombre, quedó embarazada y prefirió morirse en una procesión, y le llamaron, ¿verdad?, el Papa Juan, pero realmente era la Papa Juan, la papisa Juana. Entonces, inmoralidades como estos, ¿verdad?, se encontraron en mucha abundancia y eran notables, no podían ocultarlos. Y la corrupción, como en la mañana platicábamos, dentro de ellos el engaño hacia el pueblo, que para salvarse tenían que pagar una cantidad económica llamada indulgencia, y realmente lo utilizaban para el enriquecimiento de los propios cleros o el enriquecimiento de la Iglesia Católica Romana. Hay tantas cosas que aún en nuestro país se encuentran por el tiempo del presidente Manuel Ávila Camacho, en la guerra de los cristeros, ¿no?, que cuando comenzaron a llegar a los conventos se encontraban
repletos de niños o de huesitos de niños, ¿verdad? Enclaustrados en las paredes porque las monjas abortaban, ¿no? Y porque han tenido relaciones sexuales con los aquellos que se llamaban o la práctica del celibato. Son cosas tan inmorales que suceden, ¿verdad? Y eso no queremos que ocurra también en el seno de una iglesia que Dios ha limpiado con su sangre preciosa. Debemos evitar en el seno de nuestra propia iglesia y en nuestra organización que se lleguen a esas inmoralidades. Por consiguiente, hermanos, cuando por amor a nosotros mismos, por amor a nuestras vidas que queremos pasar la eternidad, si algún hermano lo encontramos en un estado de pecado, no se molesten, hermanos, cuando decimos tu pecado es este y te lo digo porque deseo que pases la eternidad conmigo. No se molesten, hermanos. No se trata de que fastidiarlos y que nosotros nos dé la paciencia y el amor para decírselos de una manera propia y amorosamente en sus vidas. Entonces, la evidencia de una iglesia inmoral y corrupta es otro factor por el cual surge o hubo la necesidad de la reforma protestante. Voy a pasar al tercer factor. Algo que también fue importante como factor para que se hiciera posible la reforma, la aparición de la imprenta. Al imprimirse la Biblia y casi estaba al alcance ya de todos. Recuerden, hermanos, hace rato hablaba el hermano Jorge de Johann Gutenberg o Juan Gutenberg, como ustedes quieran llamarle. Fue el autor de la imprenta y para esa época, ¿verdad?, se aprovechó o se utilizó muchísimo para hacer la traducción o más bien la impresión de la Biblia en un modelo tipográfico, pero también los panfletos y todo lo que circulaba, ¿verdad?, para que se diera la reforma. ¿Qué puedo decir de esto, hermanos? Los cristianos no estamos en contra del avance tecnológico. Nosotros siempre, hermanos, estamos a favor de que la tecnología avance. Hubo un momento por ahí en la época del oscurantismo, antes del Renacimiento, se nos dice, hermanos, que los que producían las velas se enojaron cuando comenzaron a producir los cristales transparentes, porque ahora ya no necesitaban tantas velas en el día, porque ya eran translúcidos los vidrios. O otro cuando se enojaron aquellos que inventaron los puentes, porque ya no había trabajo para aquellos que movían las palanganas o los transportadores que hacían que la gente cruzara. Y este tipo de gente tiene un nombre que siempre se ha opuesto a la tecnología, pero nosotros, hermanos cristianos, nosotros defendemos la tecnología cuando es bien usado, ¿verdad? Y en esta parte la imprenta fue una tecnología que impulsó también a la reforma. Tercer factor, las traducciones de la Biblia. ¿Perdón? Cuarto, las traducciones de la Biblia. En la mañana hablábamos que la lengua oficial de un artículo importante que pudiera leerse en las distintas partes del mundo, decíamos que era el latín. Y si hacía un texto con respecto a una parte de una región, era la lengua del pueblo. Y aquí, hermanos, la Biblia estaba solamente traducida en el latín. Y se vieron la necesidad de estos hombres de Dios que deberían de traducirse. Y vean ustedes lo que dice en este cuarto factor. Surgen varios hombres empeñados en traducir la Biblia al lenguaje o idioma que la gente pudiera entender para sacarlos de la ignorancia. Uno de ellos fue Wycliffe, Lutero, Casiodoro de Reina, Erasmo, entre otros. Esto trajo muchas bendiciones a la gente que tenía hambre y sed de la palabra de Dios, porque entre otros objetivos de estos hombres decían que hasta un granjero pueda tener en sus manos una porción de la palabra de Dios. Y hermanos, ¿qué podemos decir de este punto? Tenemos al alcance Biblias. Lo que pasa es que ahora es otro tipo de abandono. Yo recuerdo, hermanos, que en un estudio, y precisamente en este tiempo, al darse cuenta el clero de que las Biblias eran traducidas a los idiomas del pueblo, se hacían grandes montones de Biblias que les llamaban piras,
y les ponían fuego para quemarlos. Y así era como el diablo actuaba, arrancando las Biblias de los pechos de los creyentes para que incendiaran todo tipo de difusión de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hace el diablo dentro de la iglesia? Los distractores tecnológicos, redes sociales. Pues sí, el diablo casi de puntillas está actuando, caminando entre la iglesia y diciendo: no le hagas caso, este es un libro aburrido, no leas la palabra, como que no te va a traer buen provecho, ¿verdad? Y preferimos usar mucho la tecnología, las redes sociales. El diablo es muy estratégico, siempre actúa en diferentes tiempos. Ya no te va a arrancar una Biblia del pecho, pero sí te va a hacer que lo abandones por 8 días y te acuerdes que tienes una Biblia para el día domingo. Hoy tenemos la bendición de tener nuestra Biblia al alcance de nuestro idioma. Que Dios motive nuestras vidas para leerlas. Quinto factor: surgimiento de pensadores como Wycliffe, Erasmo, Lutero y Calvino. Dios siempre ha utilizado a hombres en todos los tiempos, como los mencionados y dirigidos por su Espíritu Santo en un mismo pensamiento para lograr sus santos propósitos. De este punto podemos decir, desde aquel entonces en la antigüedad, hombres como los que he mencionado, siempre, hermanos, Dios los ha movido con su Espíritu Santo para despertar a la iglesia y caminar en el camino correcto. Después de estos, después de la Reforma, levantó un grupo de hombres que se llaman los puritanos, que también promovieron la pureza espiritual de la iglesia. Hermanos, yo hago una pregunta: ¿está bien nuestra adoración cuando a veces le hacemos una adoración frívola, sin interés, una participación, podría decir, pasiva dentro de la iglesia? Un culto mecanizado, ¿es correcto lo que estamos haciendo para adorar a Dios? Una alabanza sin sabor, un cristiano que camina con más sabores del deseo de obtener cosas mundanales que el deseo del cielo, una iglesia en donde no reprime al pecado, donde da concesiones al pecado. ¿Es correcto lo que estamos haciendo, hermanos? ¿No hará falta una reforma también dentro de nuestra iglesia, donde despierte en nuestras almas una adoración cálida y sincera, y venir sinceramente con el arrepentimiento de nuestros pecados a la iglesia? ¿O acaso no se ve aparentemente una religiosidad al venir a la casa de Dios? ¿Un cumplimiento solo por cumplir? Yo creo que, hermanos, necesitamos hacer algo. Hace algún tiempo, cuando tuvimos una reunión extraordinaria del respetable sínodo, presentamos un documento al sínodo, y muchos de ustedes no lo conocen, pero se llamó la propuesta de una reforma dentro de nuestra iglesia presbiteriana. Y precisamente aquí tengo el documento, por si algún día lo necesitan saber, aquí estamos, hermanos, para servirles. Luego pasamos, hermanos, al sexto factor por el cual se dio la reforma: la iglesia, el imperio y los reyes ocupados en otros asuntos distractores, menos en el Evangelio de Cristo, en la palabra de Dios. Al respecto dice: la Inglaterra de los turcos en el oriente de Europa, la Organización para la Unidad de España, la expulsión de los moros y judíos, los conflictos entre el Papa y el Emperador, la conquista de América, todo esto estaban ocupados los personajes de esa historia. Y de las cosas de Dios, todo se había cambiado. ¿Cómo es nuestra sociedad actual si hacemos una referencia en este punto? Ocupados en el materialismo, centrados en su ego. Muchos pretenden, como dice un himno, buscando fama, pero pensar en el cielo es poco lo que piensa, ¿cierto? Yo creo que la iglesia no debe contagiarnos de estos puntos cuando decimos la iglesia se ha mundanalizado. A veces actuamos como el mismo mundo.
Lo hemos dicho desde este lugar. El mundo se ha convertido en máquinas de hacer comida para comer. Le llamaban el efecto de consumismo. Para robo, todo es para vanagloria. Que Dios nos libre, hermanos, de este contagio. Y pensemos, hermanos, con ansias en nuestro hogar eterno, que es los cielos. A veces somos tentados a actuar en la misma carrera del mundo. Una locura. Queridos hermanos, desde el seno de nuestros hogares, impulsemos a nuestros hijos a buscar el reino de Dios. El otro punto, hermanos, no terminé de leer aquí, dice, todo ello al tiempo de las 95 tesis de Lutero, sin estos distractores, el papado, con la ayuda del emperador, como otras veces antes, hubiera exterminado la reforma inmediatamente, pero durante los primeros 12 años la reacción fue lenta, tiempo suficiente para que el incendio reformista se propagara. Cuando quisieron apagarlo era demasiado tarde. Así es. Gracias a Dios, porque hubo estos distractores también de la conquista de América o del descubrimiento de América, de todos estos que vimos, fue posible que los estuvieran apaciguados, porque de otra manera pudiera haber sido la confrontación para apagar la reforma. Dios proveyó, hermanos, pero nosotros también no debemos distraernos como iglesia de Dios, hermanos. El séptimo punto, los príncipes alemanes que creyeron y dieron su apoyo a Lutero, no por simpatía, sino porque recibieron la luz de la verdad y se unieron en una misma fe. Estos príncipes fueron conocidos como los protestantes por protestar ante el emperador Carlos V. Ellos se mantuvieron firmes, ofreciéndole su vida, pero no su fe. De haberlos convencido o matado en este momento, la reforma no hubiera prosperado. Entonces, Dios levanta, convence a corazones de personas prominentes o preeminentes en su tiempo para apoyar a Martín Lutero. Y estos fueron los factores con el cual se dio posible la reforma protestante del siglo XVI. Permítanme pasar algunos hombres que Dios utilizó para los antecedentes de esta reforma. Entre ellos voy a mencionar a John Wycliffe, 1320-1384, reformador, teólogo y traductor inglés. Llamada la estrella matutina de la Reforma, nació 200 años antes de la Reforma. Tuvo la esperanza de que la Iglesia se enderezara, volviera a sus formas originales. Él no lo vio, pero Dios lo utilizó como grande impulsor. Por sus escritos y traducciones de la Biblia, fue personaje clave e inspiración para los reformadores posteriores. Fue un prerreformador, uno de los más grandes pensadores de su época. Sus ideas fueron radicales, fuerte crítico de la corrupción papal. Creía que el pueblo debería conocer las Escrituras para que por ello era necesario dárselas en su idioma. Sentó las bases para la traducción de la Biblia al inglés. Esta traducción fue la base para la Biblia King James. Fue declarado hereje, pero por su alta posición no pudieron castigarlo. Los lolados fueron discípulos de Wycliffe. Fue el primer grupo protestante desde antes de la protesta de Lutero. Podríamos decir entonces que este grupo, ¿verdad?, fueron los primeros cristianos que Dios levantó con ese fuego ardiente y deseo de que la iglesia fuera pura. Y eso se llamaron los hermanos los lolados. Aquí cabe mencionar, a veces los llamaban con un nombre despectivo. Fíjense, hermanos, que yo escuché hace poco o vi una historia que cuando el Señor Jesucristo, antes de que los cristianos fueran llamados cristianos en Antioquía, ¿saben cómo les llamaban los cristianos? Los del camino, los del pan, los de la puerta, despectivamente. Mira, ahí van los del camino, porque Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mira, ahí van los del pan, porque Jesús dijo:
yo soy el pan de vida. Mira, ahí van los de la vid, porque Cristo decía, yo soy la vid verdadera. Así los conocieron antes de que los cristianos les llamaran primeramente cristianos en Antioquía. Y lo hacían, hermanos, de forma como despreciativa. Los lolados, así les llamaron, y fueron discípulos de Juan Wycliffe. Bueno, este Juan Wycliffe fue un hombre muy preparado, estudió en la Universidad de Oxford hacia 1344, muy dotado para las matemáticas y filosofía. Sin embargo, se consagró a la teología, al derecho canónico, al derecho civil. Llegó a ser rector del colegio de Balliol 1361, y condenó las indulgencias y sostuvo la suprema y exclusiva autoridad de la Santa Biblia. Tras su muerte, sus seguidores fueron tratados cruelmente y sus doctrinas fueron condenadas en el Concilio de Constanza, mayo de 1415, y en 1428 sus restos, como decía el hermano en la mañana, aún fueron exhumados, fueron extraídos del sepulcro porque querían una maldición completa, y quemados por el clero romano. Hay una película de Juan Wycliffe, si pueden verla, está gratuitamente por YouTube. ¿Sí? Esto es con referencia a Juan Wycliffe. Hay que imitarle a Juan Wycliffe. ¿Qué les llama de su vida de Juan Wycliffe? A ver, hermanas, las hermanas, ¿qué les llama de su vida de este hombre de Dios? ¿Qué virtudes tenía? Si al menos pudiera decir algo. Un hombre tenaz. ¿Qué más, hermanas? ¿Qué más podemos hablar de Juan Wycliffe? ¿Qué le pueden admirar? Yo quiero las hermanas primero y después los varones. A ver, hermanas, es un hombre cualquiera, podemos mandarlo a la historia. Pues sus convicciones eran firmes. Condenó las indulgencias. Algo que no estaba correcto, vamos, esto no es lo correcto, se decía, ¿verdad? ¿Pueden imitarlos ustedes, hermanos? Y los varones, ¿qué decimos de Juan Wycliffe? Es que tenía mucho seso para generar, para haber sido de buena postura y hacer, pero no sé si todavía. Bueno, en nuestros tiempos ya no tenemos estas luchas, ¿verdad? Pero, hermanos, debemos portarnos, como dice la palabra de Dios, varonilmente, ¿verdad? En la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Voy a pasar a otro historiador. Estos hombres no se andaban con cuentos, no se andaban con tibiezas, eran hombres persistentes en la palabra de Dios. Juan Hus, teólogo y precursor de la Reforma, de origen checoslovaco, era checo, dice ahí. También conocido como Juan Hus, nació en Husinec, Bohemia, 1369, murió en Constancia, 1415. Siendo muy pobre, consiguió estudiar teología y artes en la Universidad de Praga. Hombres muy preparados, ¿no creen ustedes? Muy preparados. Vivió en Bohemia, lo que hoy es la República Checa. En los tiempos de Hus había un movimiento nacional de reforma en esta ciudad de Bohemia. Hus se convierte en el dirigente del movimiento reformista en Bohemia. Se le llamó movimiento husita, un movimiento mucho más grande que la de los lollardos en Inglaterra. Juan Hus se declaró discípulo de Juan Wycliffe por su prédica radical 1405 basado en la Biblia y por su ataque contra la corrupción, excesiva riqueza de la iglesia romana y la inmoralidad del clero romano. Exhortó la vuelta a la pureza del mensaje de la Biblia, la predicación, el lenguaje del pueblo, para que pudieran entender el pueblo. Fue conminado a retractarse y para presionarlo suspendieron los servicios de adoración en Praga. Hus apeló al concilio de Constancia. Con el concilio no logró hacerlo cambiar de posición. El concilio lo condenó a ser quemado vivo. Sus discípulos husistas se multiplicaron y permanecieron hasta la llegada de la Reforma y se integraron a los luteranos. Hombres de grande valor, como Juan Hus, ¿verdad? Tenemos que imitar muchos de estos testimonios. Ahorita, hermanos, que habla de las riquezas excesivas del clero, les invito, hermanos, a ver una película titulada La conversación de Juárez con un clérigo.
les va a durar solamente 8 minutos esta película. Y van a ver cómo en ese tiempo las riquezas se desbordaban del clero en México. Y aquí, no solo en México, sino desde anteriormente, antes de que llegara la reforma 1517, ya se observaba este tipo de corrupción y de excesos dentro de la Iglesia romana. Bueno, Juan Gutenberg, por último les voy a leer Erasmo de Rotterdam, 1466-1536. Erasmo de Rotterdam, conocido también como Desiderio Erasmo de Rotterdam, nació en Rotterdam 1466, Holanda del Sur, perteneciente a la región de los Países Bajos. Murió en Basilea 1536, fue humanista de expresión latina, clérigo regular de San Agustín 1468 y sacerdote 1492. Se inconformó con la religión romanista, llena de barbarie e ignorancia. Fue maestro de teología y griego en la Universidad de Cambridge. Defendió una audaz reforma religiosa en 1504. Erasmo quiso unir humanismo y clásico, dimensión espiritual. Condenó toda guerra y reclamó el conocimiento directo de las Escrituras. Exaltó el Estado laico y rehusó la pretensión del clero, de las órdenes religiosas, de ostentar monopolios de la virtud. El dicho de la Iglesia romana fue: Erasmo puso el huevo y Lutero lo empolló. Lutero respondió a los católicos romanos: sí, pero yo esperaba un pollo de otra clase. Quiso decir que Erasmo puso las ideas, el pensamiento reformista. Lutero y otros reformadores participaron de sus ideas. Erasmo, junto con Juan Wycliffe, fueron los ideólogos previos a la reforma, trabajo que continuaría el mismo Lutero y más aún Juan Calvino. El Papa presionaba a Erasmo para que atacara a Lutero y a los reformadores, y Lutero le presionaba para que se decidiera por la reforma protestante. Finalmente se inclinó ¿hacia dónde dice? Hacia el catolicismo, pero sus ideas de reforma tuvieron impacto en el resto de los reformadores. Hace rato les comentaba, un hombre muy talentoso, pero nunca se declaró a favor de la reforma. Con esto cierro. Sí, inclusive sus traducciones son las que se usaron para la Reina Valera y para la King James. Y es correcto, eso es cierto, hermanos. Pero a final de cuentas le decía al Papa: ve en contra de los protestantes. Y Lutero: ya declárate protestante. Pero nunca. Y es que a Lutero, bueno, ahí en ese tema no le faltó valor. ¿Mande? A Lutero no le faltó valor. No. Por último, este señor feíto, Esa bondadora. Jerónimo de Savona, también fue un gran precursor de la reforma. No lo voy a leer. Fue quemado públicamente. ¿Cuánto valor Dios les dio a estos hombres? Pero ese mismo Dios en que estos hombres confiaron es el mismo Dios que está con nosotros también, hermanos. Que Dios nos bendiga, que sigamos adelante con integridad, con pasión, por la obra de nuestro bendito Señor. Oramos a Dios. Señor nuestro Dios, te damos gracias porque hoy pudimos ver los factores que hicieron posible la reforma del siglo XVI. Y nos admiramos, Padre, cómo tú infundiste el valor en los corazones de estos hombres, les diste sabiduría. No fueron hombres ignorantes, por lo que la información nos atenemos. Fueron hombres muy preparados, destacados en diferentes ciencias, pero todos se inclinaron mayormente a las Sagradas Escrituras. Tenemos en la historia la satisfacción que debe animarnos también, que hay muchos hombres preparados que tú los utilizas, pero sobre todo admiramos y amamos a la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien con tanto amor dio su vida para darnos vida eterna. Bendice a tu iglesia, que demostremos también no solo poquito, sino mucho valor para seguir en este santo camino que tú nos has puesto, y que un día te veremos cara a cara, te conoceremos, veremos al rostro de aquel que con tanto amor
dio su vida por nosotros. En ese bendito nombre oramos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.